y mete su cabeza en medio de las piernas. Obviamente yo no puedo hacer eso. Metió su cabeza en medio de las piernas y clamaba. Le pedía al Señor que viniese la lluvia. Pero ¿qué noticias había? Nada. Pero entonces Elías vino, se postró, oró, puso su cabeza en medio de las piernas una vez. No hay nada. Oró 2 veces, no hay nada. Oró 3 veces, no hay nada. Oró 4 veces, no hay nada. Muchas veces estamos así. Pero Elías decidió creer que Dios iba a mandar la lluvia. Y en la presencia del Señor 7 veces. ¿Qué significado tiene eso? Y quiero hablarte. Número 1, orar 7 veces produce sudor. Anótelo ahí. Orar 7 veces produce sudor. Lucas capítulo 22 versículo 44. Busca el libro de Lucas capítulo 22 versículo 44. Cuando lo tenga, de gloria a Dios. Lucas capítulo 22 versículo 44 dice: y estando en agonía. ¿Cómo estaba el Señor? ¿Cómo estaba? En agonía. Oraba. Y entonces, ¿cómo oraba cuando estaba en agonía? Cuando él estaba en agonía, oraba más intensamente. Y mire que no dice oraba intensamente, dice oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló. ¿Cómo estaban los discípulos? Dormidos. Los halló durmiendo. Cuando estaban ahí, vino y los encontró durmiendo. Dice, los halló durmiendo, pero estaban durmiendo por una razón. ¿Cuál era? ¿Cómo estaban? ¿Estaban felices? ¿Estaban de fiesta? No, dice ahí, y los halló durmiendo de tristeza. ¿Qué es lo que pasa, gente, en ese lugar? ¿Sí o no? Que cuando estamos desanimados nos da por dormir. Las muchachas, cuando las dejó el novio, se encierran en el cuarto con una barra de chocolate y se encierran con una margarita. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Y Dios libre que el último pétalo no me quiere. Y a veces llaman a las amigas para llorar juntas. Y quieren dormir. Cuando estás desanimado quieres dormir, quieres estar ahí. El enemigo quiere que entremos en depresión. El enemigo quiere que estemos como dormidos. Por eso el año 2011 el Señor dijo año del despertar, porque se iba a despertar una generación de Elías. Aleluya. Alguien que alabe el nombre del Señor. Una generación que va a conquistar su ciudad. Una generación que va a conquistar una provincia. Una generación que va a conquistar una nación. Una generación que va a conquistar naciones. Aleluya. Diga conmigo, sudor. Orar es mantener esa resistencia. Dice la Biblia, resistid al diablo. ¿Y qué va a ocurrir? Huirá. Resistir al diablo y huirá. Pero si nosotros desarrollamos esta oración, mire, Jesús oraba de tal forma que producía sudor, producía ahí, ¿sabe qué? Vamos a tener que meterle sudor, gota ahí que sude usted, un esfuerzo, que se note el rendimiento, que se note que usted está creyendo, que usted, y dice que del sudor de la frente de Jesús se hizo sangre. ¿Qué representa la sangre? Representa vida. Usted y yo tenemos que meterle vida, tenemos que meterle sudor, tenemos que meterle fuerza a lo que estamos creyendo, a lo que estamos orando. Porque hay gente que se dice creer una cosa, pero su actitud y su forma de hablar no va de acuerdo a lo que realmente hay en el corazón. Por eso usted y yo debemos tener nuestro corazón bien presentado delante del Señor, y que lo que sale de aquí vaya conforme a lo que nosotros realmente tenemos intenciones en nuestro corazón. Dios quiere hacer algo con esta generación. Y estamos hablando de una generación de fuego, una generación que hace que el fuego caiga.
pero entonces vamos a tomar la actitud de guerreros. Amén. Vamos a hacer el esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Iglesia, es tiempo de esforzarnos. Es tiempo de trabajar. No es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar, es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de actuar, es tiempo de conquistar, es tiempo de declarar y tomar las acciones que tenemos que tomar, porque la lluvia grande ya se oye, la lluvia grande del Señor está manifestándose sobre la vida de esta generación. Alguien dele un grito de júbilo. Elías tuvo que orar también fervientemente, doblando su rodilla, metiendo ahí su cabeza entre sus piernas, porque creía en una bendición. Número 2, orar 7 veces produce persistencia. Diga conmigo, persistencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Acompáñeme ahí. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. ¿Esperaban qué cosa? La paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, y la Biblia todavía hace una aclaración, es decir, ¿cuántas? 8 fueron salvadas por el agua. ¿Cuánto demoró Noé en construir el arca? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos días? 20, 40, 60. ¿Quién da más? 100. ¿Cuánto? 120 años. Toda una vida. Dichoso el que llega ahora a 120 años. Son pocos. Ya creo que no hay. Toda una vida esperando una lluvia que iba a caer. Y nosotros, porque Dios no nos contestó, en una semana ya dejamos de creer. Porque el Señor ya no nos contestó en un año, perdimos nuestra persistencia de seguir creyendo. Cuando esperamos, cuando hay persistencia, conquistamos la visión. Cuando usted tiene la persistencia de aunque no vea nada, yo le creo al Señor. ¿Cuántos levantan su mano conmigo y dicen, Señor, aunque pase mucho tiempo, aunque no vea nada, aunque la promesa tarde, voy a persistir? Persistiré, diga conmigo, persistiré. Dígalo fuerte, persistiré hasta conquistar la visión, hasta ver el cumplimiento de la visión. Aleluya. Si usted lo cree, den una ofrenda de palmas al Señor. Número 3, orar 7 veces. Perdón, número 4, orar 7 veces es llenar el cántaro. Diga conmigo, llenar el cántaro. Haga así conmigo, llenar el cántaro. Llenar el cántaro. Dígale a su vecino, llenar el cántaro. Dígale, tienes que llenar el cántaro. Juan capítulo 2, versículo 7. Anótelo ahí. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? ¿Hasta la mitad? No, las llenaron hasta arriba. Gente en este lugar, el Señor nos está mandando a orar. El Señor nos está mandando a interceder. El Señor nos está mandando a orar por la gran lluvia que se viene. Amén. Pero ¿hasta dónde has llenado el cántaro? Es mi pregunta. ¿Has llenado el cántaro solo una parte? Imagínese que eso fuera un cántaro. ¿Has llenado el cántaro solo quizás una tercera parte? ¿Has llenado a lo mejor el cántaro hasta la mitad? ¿O verdaderamente estás llenando el cántaro hasta arriba? Que el cántaro lo llenemos de oración. ¿Cómo está la medida del cántaro que estamos llenando? ¿Sabe qué es lo que pasa? Si yo mando a alguno de ustedes a llenar un balde de agua, algunos no van a querer llenar el balde de agua, porque entre más lo llenamos, ¿qué ocurre? Más va a pesar. Algunos no queremos pagar el precio de que vamos a tener que llenar más, porque va a pesar más. Gente en ese lugar, ¿qué quiero decirte? Tienes que llenar el cántaro.
Tienes que llenar, tienes que orar, persistir hasta que llegas arriba, hasta que veas el cumplimiento de la promesa. Porque Dios trae cumplimiento sobre las promesas. Porque Él no miente. Él no miente. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Dice, se seque la hierba, se marchite la flor, pero la palabra del Señor permanecerá. Lo que Dios ha hablado a tu corazón, Dios lo va a traer cumplimiento. Sigue orando. Tus oraciones no han sido en vano. A lo mejor hay alguien aquí que está orando por su esposo. Tu oración no ha sido en vano. A lo mejor alguien está orando por sus hijos. Quiero decirte, tu oración no ha sido en vano. Lo que le estás pidiendo al Señor no ha sido en vano. Lo que pasa es que el cántaro tiene que ir llenándose. Orar 7 veces es tener, como dijimos el punto anterior, la persistencia de que el cántaro también se llene. Porque el Señor no quiere las cosas a medias. El Señor quiere las cosas completas. Número 5. Orar 7 veces es producir restauración. Diga conmigo, restauración. Acompáñeme ahora a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. ¿Tenemos Segunda de Reyes? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás, ¿qué cosa? Y Naamán se fue alegre y contento. ¿Cómo se fue Naamán? ¿Cómo? Enojado. ¿Por qué? Porque no le parecía. Usted lo puede seguir leyendo ahí en su casa. ¿Por qué al profeta se le ocurre? Si aquí en mi lugar hay mejores ríos, más limpio que ese río Jordán. ¿Por qué tengo que meterme 7 veces si el poder de Dios es tan grande para que me meta una vez y me sane? ¿Sabe que muchos de nosotros no hemos orado y hemos estado persistiendo porque hasta nos hemos enojado? Creemos que podemos pretender enojarnos con Dios. Y hay veces que si entonces no nos enojamos con Dios, nos enojamos con alguien. Nos enojamos con el pastor, nos enojamos con el líder, nos enojamos con aquel, con el otro. ¿Por qué? Porque no entendemos que es a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Dile que está a su lado, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y lo que pasa es que queremos entender y comprender con nuestra mente natural la manera de Dios. Y quiero decirle, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No trates de cuestionar a Dios a la forma que Él lo quiera hacer. Tú obedece y verás la bendición. Aunque te mande algo irracional, aunque te mande algo que tú digas, pero ¿por qué? Y te tengo una noticia, a veces el Señor va a usar a tu pastor, a veces el Señor va a usar a tu líder. Y si tú obedeces y no cuestionas a la manera que el Señor lo está mandando a hacer, porque entonces, si usted se da cuenta, Dios, lo importante en eso, que cuando no estamos entendiendo, cuando usted no entiende, escúcheme eso es muy importante. Cuando usted no está entendiendo un momento, cuando usted no está entendiendo una situación, acérquese a gente espiritual. No se acerque a gente carnal. El carnal te va a dar una mala dirección, pero el espiritual te va a guiar por caminos de obediencia, caminos de rectitud.
Porque hay gente que en el momento busca a alguien, ¿sabe qué? Esa persona dice, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a obedecer? ¿Por qué aquello? Va a darte un montón de argumentos y lo que te va es alimentar esa rebeldía y ese enojo. Pero cuando tú estás al lado de gente espiritual, la gente espiritual te va a decir lo que es espiritual. La gente espiritual te va a decir, ¿sabes qué? Si te hirieron, hablaron de ti, perdona. El espiritual te va a decir, ¿sabes qué? Te sentaron, ya no estás haciendo eso. ¿Sabes qué? Sigue obedeciendo. El Señor te levantará. El Señor te restaurará. Pero el carnal no te va a dar un buen consejo. El espiritual te va a llevar a la obediencia. Y la obediencia trae bendición. La obediencia te va a llevar a un nuevo nivel en el cual verás la gloria del Señor. Porque Dios prueba nuestro corazón. Dice, dice la palabra, te llevé al desierto para probar lo que había en el corazón. Y es por eso que nosotros necesitamos pasar desiertos. Y no es porque estés haciendo algo mal. No es necesario ir al desierto para que el Señor pruebe lo que hay en nuestro corazón. Entre el arroyo de Querí y donde estaba la viuda en Sarepta, había un lugar de desierto que cruzar. Dios nos lleva por desiertos en diferentes niveles de nuestra vida para probar lo que hay en nuestro corazón. Para ver si nos vamos a enojar, si nos vamos a molestar, si vamos a decir, Señor, pero ¿por qué no me ha respondido si he orado? Señor, ¿por qué no me ha respondido si he ayunado? Señor, si ahora que me congrego, ahora que busco y no estoy viendo nada. Pero cuando te juntas con gente espiritual te va a decir, ora 7 veces. Anda y vuelve y ve, sube, vuelve. Sabes que 1 y 2 veces, porque la lluvia grande va a venir. Mire lo que ocurre en el versículo 13, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Qué bueno cuando nos rodeamos con gente de fe y espiritual. Entonces Naamán descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como una carne de niño y quedó limpio, fue restaurado, fue sanado. Número 6, orar 7 veces activa lo creativo de Dios. Génesis capítulo 2 versículo 2. Génesis capítulo 2 versículo 2 dice, y acabado Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Orar 7 veces es activar lo creativo donde no hay nada. Dios por su palabra creó los cielos. Dios por su palabra creó lo que hoy nosotros vemos. Porque Él declaró la palabra y fue hecho. Cuando usted está orando, tiene la confianza, se activa lo creativo de Dios y ocurren cosas maravillosas. Es cuando desarrollamos, creemos en el Señor, creemos en el poder de Dios y estamos ahí. Sabes que comienza a activarse lo que no hay. Sabes que por eso le decía, es dibujar. Es ahí ver en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita no veo nada, pero yo en el plano espiritual estoy viendo. Yo no sé si usted puede cerrar sus ojos y ver la promesa del Señor en el plano espiritual, lo que va a ocurrir, donde Dios te va a llevar, al nivel que el Señor te va a llevar. Puedes ver aquello que el Señor va a hacer en tu vida. No sé si en esta hora puedes visualizarlo, puedes creerlo, puedes ahí mirarlo, porque es lo que el Señor va a dar a tu vida. Míralo en fe, créelo en fe, créelo en esta hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Créelo porque el poder de Dios se va a activar. Lo creativo del Señor, cuando no hay nada, se va a activar en tu vida. Vas a ver la mano del Señor y es donde Dios comienza a obrar de formas misteriosas. Es donde Dios comienza a obrar de formas que no lo podremos entender. Es donde Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales. Pero no cuestiones a Dios. Cree en lo creativo de Dios. Y por eso le decía, tome la palabra que el Señor está entregando hoy al corazón de la iglesia. Créelo, iglesia, toma la palabra que Dios está poniendo, porque Dios está trayendo cumplimiento de lo que Él está hablando. No lo que yo, William, está hablando, sino lo que Él está hablando a la iglesia. Se lo digo y lo contaba el viernes esta semana. El Señor me sorprendió. Voy a pagar una cuenta
hermanos, con recibo que decía el saldo. ¿De cuánto? Yo tenía un saldo en una cuenta que tenía $800. Debía yo. Y cuando voy a pagar me dice la muchacha: oiga, pastor, qué bueno que vino. Lo estaba tratando de localizar desde el día anterior. Necesitaba que viniera. ¿Sabe qué? Yo no sé por qué su recibo dice que usted debe 800. Hemos sacado su cuenta 1 y 2 veces. Usted solo debe 300. Alguien pagó $500 por mí. Aleluya. Y yo en el momento, pero ¿cómo? Uno siempre, ¿cómo? ¿Será que está equivocada? No, mira, aquí está la fotocopia de todos sus recibos. Y yo decía, pero no puede ser. De mi mente yo decía, wow, no puede ser. Ella me sumaba la cifra más lo otro y al final daba 300. Y yo dije, wow, Dios hace cosas que no podemos entender y actúa de forma misteriosa. Prepárate, porque es lo que Dios hace de forma maravillosa. Es lo creativo. No te sorprendas que te hayas hecho un examen médico y te lo vuelvas a hacer y ya la enfermedad no esté. No te sorprendas. Y ¿sabe quién? No es el único. Si yo ahorita pasara, un montón de hermanos me han contado eso que les acabo de contar. Varios hermanos me lo han dicho esta semana, porque lo dijo el Señor hace algunos meses atrás, ¿sí o no? Y vuelvo y te lo suelto. No te sorprendas que llegues a algún lugar a pagar algo y el Señor haya pagado por ti. Que algo sobrenatural haya venido. Que de repente te digan, ¿sabes qué? Usted tenía eso acumulado, usted no sabía, pero ¿sabes qué? Eso es algo extra. Esa es la lluvia temprana que está viniendo sobre la iglesia. Pero iglesia, viene la lluvia tardía. ¡Aleluya! Es lo creativo. Dios te va a sorprender, iglesia. No me escuchó. Dios te va a sorprender. No, todavía usted no me ha escuchado, no me ha entendido. Dios, el Señor, te va a sorprender. El Creador del cielo, de la tierra, te va a sorprender. Prepárate. Porque cuando ocurra vas a decir, ¿cómo? Es lo creativo. Actuar donde no hay nada. Y número 7, orar 7 veces significa que se activa también lo sobrenatural de Dios. Porque dice Santiago capítulo 5 versículo 16: si confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo, cuando oramos 7 veces, estamos activando lo sobrenatural, lo extraordinario, la bendición que habla el Señor, que abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Es un rendimiento espiritual. El enemigo lo que quiere es que usted y yo estemos dormidos, porque le dijo el Señor, lo leímos hace algún momento, él estaba orando y llegan los discípulos, estaban dormidos, y le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes qué, iglesia? Si no estás viendo nada, ora para que no entres en tentación. ¿Qué les pasó a los discípulos? Por no tener un rendimiento espiritual, negaron algunos de ellos a Jesús. Se durmieron cuando Jesús los mandó orar. No pudieron orar ni una hora conmigo. ¿Sabe qué pasa? Si usted y yo no estamos conectados en oración, entonces vamos a dormirnos. Y dice que camarón que se duerme. Primera de William 3:9. Así que es tiempo de despertar. Ponte de pie y levanta tus manos, iglesia. Es tiempo de despertar. Levanta tus manos al Señor. Porque algo más, y cierra tus ojos, levanta tus manos, porque algo maravilloso ocurrió cuando los discípulos, después algunos de ellos pasaron situaciones, negaron a Jesús, se escondieron. Pero dice la palabra que en Hechos capítulo 2, que cuando estaban unánimes juntos, estaban orando en aquel aposento alto, poder y unción vino sobre ellos. Hoy que vino como un viento recio que llegó a esa casa, era la presencia del Espíritu Santo, y sus vidas fueron transformadas.
Cuando nosotros estamos en oración, el poder de Dios desciende, lo sobrenatural de Dios se activa, lo creativo de Dios se manifiesta. Cuando usted y yo estamos en oración, producimos restauración, producimos sanidad sobre la iglesia, sobre nuestra nación. Cuando usted y yo estamos ahí en la persistencia, estamos llenando el cántaro. Usted y yo estamos orando, estamos intercediendo, y lo que estamos haciendo es llenar el cántaro. ¿Sabes qué es estar ahí en repetición una y otra vez, en persistencia una y otra vez? Es sudar la gota gorda, es orar, es esforzarnos, iglesia. Escucha lo que el Señor hoy nos está hablando. Es tiempo de esforzarnos en la oración. 1, 2, 3, 4, 7 veces. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, háblanos al corazón. Y hoy expóntate en la presencia de Dios. ¿Cómo está tu cántaro? Deja que el Espíritu sea el que te lo diga. No respondas tú. ¿Cómo está tu cántaro, iglesia? ¿Está abajo? ¿Está medio? ¿O está lleno? ¿Cómo está tu cántaro, iglesia? ¿Cómo es el cántaro de la oración en tu vida? ¿Crees que necesitas más del Señor? No sé cuántos se retan en este tiempo para buscar más a Dios. Esta semana vamos a ayunar. Esta semana, el viernes, vamos a iniciar un ayuno por 40 días, como el Señor te lo va a guiar. Si lo vas a hacer hasta mediodía, todos los días. Si lo vas a hacer hasta las 3 de la tarde. Si lo vas a hacer hasta las 6. Pero yo quiero retar a la iglesia, a la iglesia del Señor, en este lugar, que llenemos el cántaro. Que nos humillemos ante la presencia de Dios. Porque una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye venir. Es tiempo de prepararnos, porque el Señor nos va a sorprender. Cuando nuestro rendimiento espiritual está alto, es momento de desafiar los imposibles. Centro de Adoración Cristiana para las Naciones. Llenemos el cántaro, porque si nuestro rendimiento espiritual está al máximo, prepárate, generación de Elías, porque vas a poder desafiar a los imposibles. No importa si se llama gigante, no importa si se llama ciudad cerrada, bien cerrada, amurallada. No importa si se llama un mar que no se puede cruzar, porque si fuese el gigante va a caer con una sola piedra. Si fuesen las murallas, serán derribadas al sonar del grito. Y si fuese el mar, será abierto con lo que tienes en tu mano. Cree en los imposibles, pues tu Dios y tu Señor es Dios de imposibles. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas.
Coja la mano del que está a tu lado. Vamos, levantémosla en adoración y digámoslo. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Una vez más, iglesia, vamos, dilo. Por medio